Traders, bienvenidos a esta tercera clase donde vamos a entrar mucho más al grano, mucho más a la pulpita para entender realmente los movimientos y cómo es que realizamos ciertos análisis dentro pues de los gráficos del trading. Así que pasemos directamente a hablar sobre el análisis técnico, y es el análisis que actualmente usamos para poder predecir nuestros movimientos tanto de compra o de venta. Básicamente el análisis técnico es el estudio de los precios en los mercados utilizando ya sean gráficos, patrones o indicadores. ¿Listo? Se basa en una premisa simple pero muy poderosa. La historia se repite en los mercados porque el comportamiento humano es predecible. ¿Listo? Vamos a pasar a hablar ahora sobre realmente qué es lo que muestra una vela japonesa. ¿Sí? Esto que ven en esta imagen es las velas japonesas. De esa forma es como se representan cada uno de los precios o cada uno de los movimientos dentro de los mercados financieros. ¿Sí? Las velas nos dan 4 datos esenciales importantes. ¿Listo? Tenemos el primero, que es la apertura, el segundo, que es cierre, tenemos el tercero, que es el máximo, y el cuarto, que sería el mínimo. ¿Listo? Tenemos también lo que son los cuerpos, que sería básicamente la barrita verde o la barrita roja. La barrita verde obviamente significa alcista, o la barrita roja significa movimiento bajista. ¿Listo? Hoy más del 80% de los traders utilizan estas velas japonesas dentro de todos sus análisis. Entendiendo este concepto principal que son las velas japonesas, y es entender en qué punto abre el mercado, en qué punto cierra el mercado y cuáles fueron los altos y los máximos. De aquí ya partimos al siguiente parte, que son los patrones básicos y patrones avanzados. Identificar estos patrones o esta información que nos arroja esta vela nos permite entender si el mercado va a continuar una tendencia, va a retroceder o en qué punto se va a estancar. ¿Listo? El primer concepto que tenemos es el martillo, el cual indica un posible giro alcista tras una caída. Igual, si el martillo está invertido, pues ya va a indicar es un giro alcista. ¿Listo? La estrella fugaz anticipa un giro bajista tras una subida, igual que el hombro colgado, que sería básicamente lo mismo a la inversa. El siguiente patrón que tenemos es el hombro, cabeza, hombro. Este es un patrón un poco más estructural, son varias velas en conjuntos que terminan formando este patrón, y es uno de los patrones que se ha usado por mucho tiempo y son los patrones más fáciles para detectar los giros de tendencia. ¿Listo? También por este lado tenemos los patrones de continuación. Son patrones que nos permiten generar una especie de acumulación para continuar esa tendencia. Tenemos en la parte de la derecha, tenemos lo que son las banderas y banderines que señalan pausas antes de que la tendencia siga, y tenemos ya en la parte derecha lo que son los triángulos, que básicamente muestran consolidación y posible ruptura. Si se dan cuenta, lo que permite es acumular, que el precio se acumule, hagan casi cuenta como cuando cogemos una resortera, ¿cierto? La echamos para atrás, dejamos que se acumule, y en el momento en que la soltamos, pues ¿qué pasa? Estalla la resortera. De esta misma forma es que funcionan estos patrones de continuación. Por otro lado, tenemos un factor importante, y aquí vamos a ahondar un poco más, y son las tendencias, los soportes y las resistencias. Primero vamos a hablar sobre las tendencias. ¿Sí? El mercado se mueve por 3 tendencias diferentes: tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia de consolidación. ¿Listo? La tendencia lo que nos indica es el movimiento general del mercado. ¿Sí? Si tenemos una tendencia alcista, significa que los precios siguen en máximos y mínimos cada vez más altos. Si se dan cuenta en el gráfico, las barras verdes son las barras alcistas y las barras rojas son las bajistas. En una tendencia alcista se compone de muchas velas verdes, muchas velas alcistas, pero también de algunas velas de mínimos o velas bajistas, ¿sí? Pero aún así acompañan ese movimiento alcista. ¿Listo? Ahora, lo siguiente sería la tendencia bajista. Si se dan cuenta,
funciona de la misma forma de la tendencia alcista, pero a la baja. Entonces ya la tendencia bajista se conforma de máximos y mínimos cada vez más bajos, es decir, con muchas velas bajistas y una que otra vela alcista, pero que va a acompañar esa misma tendencia bajista. Y ya por último tenemos una tendencia lateral, cuando el precio se mantiene en un rango sin una dirección clara, donde no revienta un punto alcista ni un punto bajista, sino que se mantiene en esa fase, que era lo que vimos ahorita, que sería la fase de consolidación, ¿sí? Muchas veces el mercado entra en esas fases de consolidación para acumular, para actuar igual que la resortera. Entonces el precio empieza a acumular, 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 y cuando estalla de una forma muy fuerte. ¿Listo? De esa misma forma se van moviendo los mercados. Ahora vamos a hablar sobre los soportes y las resistencias. ¿Listo? Entender estos conceptos es muy fácil, simplemente es cuestión de práctica y muchas veces también de sentido común, de entender lo que estamos viendo o la información que nos va dando el mercado. ¿Listo? Tenemos el primero, que sería el soporte. Es el precio donde el nivel tiende a detener su caída o donde hay una zona de compradores. ¿Listo? Y la resistencia sería el nivel donde el precio tiende a detener su subida o ya sea una zona de vendedores. Igual que lo puedes apreciar en la imagen, vamos a poner el ejemplo como si el soporte fuera el piso y la resistencia fuera un techo. Y la línea que se mueve dentro de ese soporte y resistencia es un balón. ¿Listo? Vamos a poner el ejemplo como si fuera un balón. Entonces, nosotros vamos a pegar un balón hacia el techo, es decir, hacia la resistencia. ¿El balón qué va a hacer? Va a rebotar de la resistencia hacia el soporte, que sería el piso, y así va a continuar, ¿cierto? Van a rebotar arriba y abajo, hasta que va a llegar un punto en que el rebote va a ser tan fuerte que va a terminar rompiendo la resistencia que estaba arriba y va a buscar un siguiente nivel, como si fuera un siguiente piso. ¿Qué va a pasar? Lo que antes funcionaba como resistencia ahora va a funcionar como soporte en el segundo piso, en el segundo nivel, ¿cierto? Y la resistencia va a ser el techo de la parte de arriba. Es decir, lo que antes funcionaba como resistencia ahora va a servir como soporte. Y así consecutivamente va a ir nivel por nivel, ya sea que esté subiendo o que esté cayendo la tendencia. Muchos traders realmente afirman que la tendencia es nuestra amiga. ¿Por qué? Nosotros debemos buscar operar a favor de la tendencia. Vamos a tener mayor probabilidad de tener una buena operación si buscamos estar siempre a favor de la tendencia. Por otro lado, también tenemos la psicología que actúa detrás de las velas japonesas. Como veníamos viendo, las velas japonesas no son simples gráficos, sino que realmente es un mapa de emociones humanas, como veníamos hablando, emociones como el miedo, la codicia, la avaricia, ¿sí? Todas estas emociones se ven reflejadas y actúan en base a que el precio tenga ciertos movimientos. Cada vela representa una lucha entre compradores, a los cuales se les llaman toros, y vendedores, a los cuales se les llaman osos. Así que el cuerpo de la vela va a reflejar la fuerza del movimiento, tanto de la apertura como el cierre, las mechas, que son las líneas delgaditas que veíamos anteriormente, ¿sí? Por acá las puedes ver. El cuerpo refleja la fuerza del movimiento. Las mechas, que serían las líneas o las sombras, muestran donde hubo intentos de vencer, es decir, donde el mercado intentó subir o intentó bajar, pero realmente no lo dejaron llegar a estos niveles máximos o mínimos. Y pues ya los colores, el verde universalmente indica alcista, el rojo universalmente indica bajista, pero si te das cuenta, dentro del TradingView podemos manejar los colores que nosotros queramos. En este ejemplo, la vela bajista sería la negra y la vela alcista sería la blanca. Vamos a mirar también la psicología en base a esos patrones que veíamos anteriormente. Como hablábamos, el martillo, ¿cierto? Esta vela tipo martillo siempre va a aparecer al final de una caída, con una mecha más larga abajo o en la parte de arriba, dependiendo de qué comprador o vendedor esté ganando en este momento. ¿Cuál es la psicología que hay detrás de este patrón de vela? Que el mercado estaba cayendo, pero alguien dijo hasta aquí. Alguien fuerte
dijo hasta aquí no va a caer más o hasta aquí no va a subir más. Esa es la psicología que hay detrás de este patrón de vela. Tenemos también la estrella fugaz, que si se dan cuenta aparece principalmente al final de una subida. ¿Listo? Lo que indica esta vela, la psicología que hay detrás de esta vela, es que hubo euforia, ¿cierto? Hubo mucha euforia porque el precio estaba subiendo, pero ahora esa euforia se convirtió en miedo y hace que el precio caiga automáticamente. Y ya por último tenemos estas velas tipo doji, que son velas también llamadas velas de indecisión, es decir, que abren y cierran en el mismo precio. Reflejan que hay cierto equilibrio entre la oferta y la demanda y que el mercado aún se encuentra confundido, aún no tiene una señal clara si va a subir o va a caer. ¿Listo, traders? Así que ya por último les dejo con estas dos frases míticas de la película de Wall Street. La primera es que nos dice que la tendencia es tu amiga. Siempre debemos operar a favor de la tendencia mayor, ya sea alcista o bajista. Es imposible pelear en contra de estas tendencias. Y la segunda es: no luches contra el mercado, simplemente fluye con él. ¿Listo? Así que nos vemos en una próxima clase, traders. Chao, chao.